Vaya. Señor Milei, el señor Milei comienza a tener serios problemas en su campaña. De haber sido el sujeto que con gritos y alaridos convocó la atención y se impuso en las elecciones, en las PASO, que es el primer paso del proceso electoral en Argentina, ahora comienza a verse las fisuras en su campaña y son problemas no pequeños, son realmente graves. Ahora se sabe quién está detrás, bueno, es lo que él no quiere que sepa. ¿Quién nos acompaña? Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencias políticas, maestro universitario allá en Berlín y además hombre vinculado, un personaje con gran influencia en las redes sociales. Yo les sugiero que lo vean en su canal de YouTube, que es Demoliendo Mitos de la Política. Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Milei, Un placer, ídolo con pies de barro. Impresiones. ¿Quién está detrás de Milei, Ezequiel? La casta. Jota. Tal cual, pura y dura. Tal cual, porque entre las principales ideas o entre las principales consignas de Milei en su campaña, y de hecho antes de comenzar su campaña, aparecía la idea de la casta en relación al establishment político, a la clase política anquilosada. Interesantemente, la idea, el término lo recogió de la izquierda en España, de Podemos, esta idea de la casta. Y sí, efectivamente, tanto en Argentina como en otros países, en la política aparece una casta, pero en la economía también aparece una casta. Y en el caso de nuestros países aparece una casta mucho más poderosa, mucho más anquilosada y mucho más duradera a lo largo del tiempo, como así también nociva. Y esa casta económica, o por lo menos una buena parte de esa casta económica, aparecen detrás de Milei. Claro, él caracteriza como casta, llama casta solamente a la clase política, a los políticos anquilosados en la política, pero no a ese empresariado corrupto, rentista, fugador de sus ganancias al extranjero, evasor de impuestos, además, y una parte de ese empresariado aparecen detrás de él. ¿Quién en concreto? Básicamente el señor Eduardo Eurnequian, empresario argentino, ya con, no recuerdo mal, quizás alrededor de los 90 años, si no recuerdo mal su edad más o menos, uno de los hombres más ricos de la Argentina y empleador de Javier Milei desde 2008. Y curiosamente, a pesar de que Milei vocifera viva la libertad y vocifera viva el libre mercado y vocifera que desaparezca el Estado y que aparezca en su lugar la empresa privada independiente, curiosamente este señor, este empresario patrocinando su campaña, aparece a cargo de los aeropuertos en la Argentina, un negocio monopólico ligado naturalmente a la concesión estatal. Por ende, si un empresario en la Argentina aparece como el referente del capitalismo rentista de Estado y del amiguismo y de las concesiones fraudulentas, bueno, ese Eduardo Eurnequian, quien patrocinó desde el inicio de su carrera mediática, antes de la campaña electoral, él comienza una carrera mediática a través de los propios medios de comunicación de Eduardo Eurnequian, porque si bien el centro de su negocio aparecen, una vez más, aparecen en los aeropuertos, también los brazos económicos de Eurnequian también están presentes en los grandes medios, en radios, en portales web, en revistas y por sobre todas las cosas en canales de televisión. El más importante de ellos, el Canal América, el viejo Canal 2 de La Plata, los veteranos como yo lo recordamos así. Canal América desde hace ya
bastantes años. Y si uno recuerda la maratónica y muy rápida carrera política y mediática de Milei, él comienza básicamente como invitado a los programas de ese canal, del canal América, primero a los programas de Fantino, un conductor proveniente del fútbol y otros programas más, así como a otros programas de este grupo de medios, y recién después, ante el éxito de estas intervenciones, por los gritos, por los alaridos, los insultos y demás, bueno, comienzan después sí a llamarlos de otros medios. No solamente lo patrocina con el espacio en sus medios, con el sueldo como empleado en el grupo económico, la Corporación América es el nombre del grupo económico comandado por Eurnequian, y como empleado de Aeropuertos Argentina 2000, el nombre de la compañía a cargo de la concesión de los aeropuertos, sino que además también lo patrocina con aportes de campaña, de esa manera realiza aportes directos a la campaña, y como si eso no alcanzase, además el encargado de la recaudación para la campaña de Milei, el señor Nicolás Pose, también representa un empleado de Aeropuertos Argentina 2000 y aparece como mano derecha de Eduardo Eurnequian. Así que la mano derecha de este empresario, además de todo lo dicho anteriormente, la mano derecha realiza la recaudación de fondos para la campaña de Milei y, debido a esta razón, aparecen como eventual posible jefe de gabinete en un eventual gobierno de Milei en el caso improbable de una victoria. Así que, interesantemente, presenciaríamos en el caso de O una sea, en otras gobernación. palabras, Milei es la crema innata de la casta. Él es la Básicamente, casta. básicamente. Interesante en esto, J, que dentro de esta casta económica, dentro de las clases dominantes en la Argentina, también aparecen disputas y Eurnequian, como empresario, amigo de Franco Macri, el papá de Macri, por distintas razones aparecía enemistado a muerte con Mauricio Macri, y durante el gobierno de Mauricio Macri, Macri quiso la cancelación de la concesión de los aeropuertos, incluso la justicia subordinada y adicta al gobierno de Macri realizó un allanamiento a la casa de ese empresario en el marco de estas disputas intracasta, podríamos llamarlos, dentro de los distintos Disputas grupos caimitas. económicos. Claro. Y en ese contexto, Eurnequian maximizó su apoyo a Milei como una línea política alternativa, naturalmente, de derecha y cercana a los grandes grupos de poder, pero distinta al macrismo, ¿sí? Así que ahí aparecen, además de esta casta, aparecen estas disputas palaciegas entre los dueños de la Argentina y entre ellos este personaje, en realidad más bien una marioneta con este grupo económico detrás, increíblemente con la capacidad de presentar su candidatura y su perfil como alguien ajeno a la política, proveniente de afuera, distinto de esta casta política, un outsider, cuando además de todo eso, está la historia económica, además de que Milei ya participa como diputado en el Congreso Nacional, también en su pasado participó como asesor legislativo de la familia Bussi, una familia verdaderamente con una historia trágica, deplorable más que trágica, sanguinaria. ¿Por qué? Porque los Bussi, el gobernador de la provincia de Tucumán durante la dictadura militar, efectivamente, el señor Bussi, en realidad el jefe de la policía de Tucumán, devenido en gobernador durante la dictadura en los años 70, con una de las mayores, uno de los represores más sanguinarios de la dictadura, el Bussi padre en Tucumán. Bueno, y él en su momento, hace ya más de una década, realizaba tareas de asesoramiento legislativo
para la familia Bussi, y después acompañó la carrera de su hijo, el hijo de Bussi padre, Bussi hijo, en su carrera también política en la provincia de Tucumán. Así que por un lado aparece ligado, Estos eran los Borgia, más o menos. más o menos, por un lado aparece ligado a la casta económica y por otro lado aparece ligado a la casta política, pero no cualquier tipo de casta política, sino la casta política de la dictadura, la más sanguinaria, terrible de todas. Eso Esa es la explica por qué libertad de tiene Milei. una candidata a la vicepresidencia que habla de los dos de los dos demonios y ¿cómo se llama? Trata de santificar al señor Videla. Estos medios de comunicación de los que tú haces referencia, y lo he visto en más de una oportunidad, presentan a Milei como si pues un desaforado, un loco, pero además un genio de la economía, un hombre con muchas capacidades para entender la economía y que vino finalmente loco al fin, es alguien que entiende la economía, es lo como lo están vendiendo, ¿no? Sin embargo, quien escucha su discurso y con un mínimo entendimiento de la economía dice, este tipo o no sabe nada o es un tremendo estafador. Y hay algunos argumentos que me parecen insultantes y que lo dejo a tu análisis como politólogo, como hombre latinoamericano, como maestro universitario, pero sobre todo como argentino. El argumento del señor Milei es, si los pobres son pobres, es porque no trabajan. Si los ricos son porque trabajan. Literal, y tengo el video ahí para quien me cuestione esta afirmación. Milei dice, el pobre es pobre porque no trabaja, el rico es rico porque trabaja. Digo yo, hablo acá de la realidad peruana. Mis hermanos peruanos se levantan a las 4 de la mañana para ir a cultivar campos de cultivo en zonas agrestes del Ando peruano y laboran incansablemente hasta las 5, 6, 7 5, 6 de la tarde. ¿Sí? Y lo único que tienen como pago es la miseria de un mercado que no tiene capacidad de responder a sus necesidades. ¿Cómo entiendes esto? ¿Qué hay allí, Ezequiel? Bueno, ese el discurso de la meritocracia, solo que en el caso de Milei él lo presenta de manera radical, esta idea de que los pobres presentan esa condición por elección y que la riqueza de los ricos representa algo merecido y propio de, de un sistema justo. Y bueno, esto obviamente no responde a la realidad, en primer lugar porque carecemos de una sociedad de igualdad de oportunidades. En